Debí haber confiado en mi instinto. Desde el momento en que Camille me dijo que su madre nos había invitado a la cena de Acción de Gracias, algo dentro de mí se erizó. No porque no disfrute de una buena comida ni porque no quiera a la familia de mi esposa, bueno, a la mayoría. Pero porque en 6 años de matrimonio, Melinda Royce nunca me había invitado a su casa. Ni para cumpleaños, ni para Navidad, ni siquiera para ayudar a mover un sofá cuando el padre de Camille se lesionó la espalda. Su silencio había sido su respuesta. Y ahora, de repente, nos quería a todos juntos. Incluso preguntó qué tipo de vino te gusta. Camille lo dijo mientras estábamos sentados en la cocina, con un brillo de esperanza en sus ojos. Quizás por fin lo esté intentando, cariño. Asentí lentamente, sin querer romper la pequeña esperanza a la que se aferraba. Podría haber dicho mucho en ese momento. Como cuando Melinda una vez se refirió a mí como la contadora con cara de bebé en una barbacoa familiar, pensando que no era una inyección de aire. O la vez que le envió a Camille una lista de clínicas de fertilidad. Con un por si acaso tu hombre de verdad no da a luz. Pero me mordí la lengua. Camille quería paz. Y en el fondo, yo también. Así que dije, hagámoslo. Pero en cuanto llegamos a la finca de Royce ese jueves por la mañana, supe que había cometido un error. Hacía frío, el frío de principios de noviembre se me metía por el cuello mientras ayudaba a Camille a salir del coche con el pastel que había preparado. La casa se alzaba como un monumento al dinero y a los rencores de antaño. Columnas blancas, setos altos y esa bandera estadounidense ondeando como si custodiara algo sagrado. La versión de patriotismo de Melinda era celebrar el Día de Acción de Gracias en una casa que parecía como si George Washington hubiera estornudado alguna vez en ella. Quizás esto sea bueno, susurró Camille, con la voz ligeramente temblorosa. Ella también lo sabía. Esa tensión, esa presión, esa sensación de que nos enfrentábamos a algo preparado. Entramos y nos recibió su hermano, Mason, quien apenas levantó la vista del teléfono. Hola, murmuró, antes de volver a concentrarse en la bolsa o los resultados deportivos que lo obsesionaban. Su hermana menor, Trinity, apareció a continuación, radiante y maternal, con sus gemelos recién nacidos atados al pecho como trofeos. Parecía una diosa con su cachemir color crema, rodeada de familiares que la arrullaban. Y entonces llegó Melinda. Se deslizó por la escalera como una reina en su propia coronación. Cabello rizado, pendientes de perla y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Oh, mira quién por fin lo logró, dijo, besando la mejilla de Camille y luego mirándome con esa calidez que se reserva para alguien que deja huellas de suciedad en un suelo limpio. Sonreí cortésmente. Feliz Día de Acción de Gracias, Melinda. Me miró y se inclinó, bajando la voz lo justo para que todos los que estaban cerca la oyeran. Sin regalos, dijo levantando una ceja, tan fuerte que hizo sonreír a Trinity. Me encogí de hombros. Camille trajo su famoso pastel de batata. ¿Y tú?, preguntó, todavía sonriendo. No respondí. Simplemente levanté la bolsa de vino y caminé hacia el comedor. Camille me apretó la mano. Lo siento, susurró. No lo sientas, dije. Ya me he acostumbrado. La verdad es que no lo era. En realidad, uno no se acostumbra a sentirse como la rueda de repuesto de un matrimonio. Como si solo estuvieras ahí por si acaso no llega alguien mejor. Nos relacionamos. Sonreímos. Tuvimos una conversación amable. Melinda me presentó a alguien como el esposo de Camille, Theo. Trabaja en contabilidad o algo así. A eso le siguió una charla sobre cómo los hombres de verdad usan las manos, no solo las calculadoras. Me serví una generosa copa de vino. Entonces sonó la campana para cenar. Todos entraron al comedor. Habían puesto una mesa enorme que se extendía casi a lo largo de la sala. Copas de cristal, porcelana fina y candelabros que parecían obeliscos en miniatura. Parecía una portada de revista. Melinda estaba organizando los asientos como una directora de orquesta. Aquí Mason. Trinity, junto a mamá. Harold, en la cabecera de la mesa. Y Camille, cariño, estás aquí, junto a tu esposo. Me dirigí al lugar que me indicó. Pero al llegar a la silla, me quedé paralizado. Allí estaba.
Un plato de plástico rosa brillante, de esos que se les dan a los niños pequeños para que no rompan platos de verdad. Estaba decorado con unicornios de dibujos animados y soles sonrientes, con un tenedor y una cuchara a juego que parecían sacados de una fiesta de cumpleaños infantil. Delante de todos. Mientras todos los demás tenían una elegante porcelana blanca, yo me quedé con el plato de juguete. Miré a Camille. Su rostro estaba pálido. ¿Qué es esto?, pregunté en voz baja pero clara. Melinda ni siquiera parpadeó. Bueno, dijo, bebiendo de su copa de vino, ya que eres impotente y no puedes darle hijos a mi hija, pensé que también podrías comer como uno. La sala se quedó en silencio. Podía oír el tintineo del tenedor de Mason contra su vaso. Sentía un ardor en el pecho. Camille abrió la boca horrorizada. Trinity jadeó. Uno de los bebés emitió un leve gemido, casi como si incluso ellos pudieran sentir el veneno en el aire. Mi visión se nubló un poco. Pero no grité. No tiré el plato al otro lado de la habitación, aunque quería hacerlo. En cambio, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué un sobre blanco. El que llevaba semanas conmigo. El que Camille me pidió que no mostrara nunca. Y entonces miré a Melinda. De hecho, dije con voz tranquila y firme, tengo algo que mostrarles. Su sonrisa se estremeció. ¿Qué haces?, susurró Camille, con voz apenas audible. Me volví hacia ella con dulzura. Lo siento, cariño. Pero esto termina hoy. Puse el sobre en la mesa, junto a los unicornios y los soles sonrientes. Porque si querían un circo, les daría un último acto inolvidable. Llegamos a la finca Royce justo después del mediodía, y el cielo parecía haberse tragado el sol. Ese tipo de cielo gris y sombrío que da la sensación de que el día mismo se prepara para una tormenta. Aparqué el coche en la larga entrada, detrás del ridículo descapotable rojo cereza de Mason, el que se compró tras ascender en su financiera. Siempre aparcaba torcido, como si incluso su coche se negara a compartir espacio. Camille se alisó el vestido en el asiento del copiloto y echó un vistazo al frente de la casa. Parece festivo, dijo, aunque su voz delataba cierta duda. Melinda probablemente contrató a alguien para decorar. Respondí, saliendo y agarrando el pastel del asiento trasero. Dios no quiera que ella misma coloque una corona. Camille me miró, entre regaño y diversión. Por favor, dijo en voz baja. ¿Solo hoy? Nada de pinchazos. Salgamos de esto. Bueno, dije. Solo por hoy. La puerta principal se abrió de golpe antes de que llegáramos a las escaleras. Trinity estaba allí con los dos bebés atados al pecho en una especie de arnés, con una copa de vino ya en la mano. Finalmente, pió, apenas disimulando el tono cortante de su voz. Pensábamos que te saltabas la clase. Feliz día de Acción de Gracias, Trinity, dijo Camille, ofreciéndole un beso rápido en la mejilla. Asentí cortésmente. Pasa, dijo, haciéndose a un lado como si fuera la dueña del lugar. Mason y mamá ya llevaban media botella. Al entrar al recibidor, me invadió un aroma a canela y algo excesivamente floral, como si toda la casa hubiera sido rociada con popurrí y ansiedad. La lámpara de araña de cristal brillaba en lo alto, una imponente pieza central en una casa que parecía más cuidada que habitada. Y entonces lo vi a él, Mason, sentado en el sofá de terciopelo del salón, con las piernas cruzadas, sosteniendo un vaso de whisky escocés como si protagonizara su propia película navideña. Levantó la vista del teléfono y sonrió con suficiencia. Bueno, si es el contador de Royce, dijo con la voz cargada de sarcasmo. Hola, Mason, dijo Camille rápidamente antes de que pudiera responder. La voz de Melinda resonó en el pasillo como un campanario. Ya están aquí. Entró desde el comedor con un suéter de cachemira color burdeos y perlas que parecían tan reales que podrían estrangular a alguien. Tenía los labios pintados de rojo, la mirada demasiado penetrante. Camille, dijo con los brazos abiertos. ¿Karine? Mírate. Camille sonrió y aceptó el abrazo. Entonces Melinda se giró hacia mí. Y no me ofreció nada. Ni un abrazo, ni un apretón de manos. Solo una mirada. No esperaba afecto. Me habría conformado con la decencia. Trajimos pastel, ofreció Camille.
Qué considerado, respondió Melinda, sin siquiera mirarlo. Supongo que combinará bien con el surtido que ya preparé. Entonces llegó el momento que esperaba, pero aún así me pilló desprevenido. Su mirada se posó en mis manos. ¿Sin regalos?, preguntó, otra vez lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Tenía un don para convertir las preguntas en cuchillos. Inhalé por la nariz, con calma. Pensamos que el postre sería una buena aportación. Claro, dijo con una pequeña sonrisa. Pensé que quizás te atraería algo para los bebés. Es su primer día de acción de gracias, después de todo. Miré a Trinity, que estaba ocupada ajustándole la diadema a uno de sus gemelos. No levantó la vista. Dudaba que le importara siquiera. Pero Melinda quería que el momento le doliera. Camille intervino. Vamos a guardar los abrigos. ¡Qué buena jugada! Salir antes de que los golpes iniciales se conviertan en una guerra abierta. Recorrimos el pasillo hasta la habitación de invitados, donde solíamos dejar nuestras cosas. Al pasar por la cocina, vi a Melinda susurrándole algo a Mason, quien rió entre dientes y negó con la cabeza. No oí sus palabras, pero no hacía falta. Había pasado 6 años leyendo entre líneas. Si era amable, solo era para prepararte para una caída más dura. Regresamos a la sala, donde se había reunido casi toda la familia. El esposo de Trinity, Félix, estaba atendiendo a uno de los bebés que había vomitado en su manga. Melinda caminaba con una bandeja de sidra especiada, como si fuera la primera dama del Día de Acción de Gracias. Acepté un vaso y me quedé cerca de la chimenea mientras Camille charlaba con su tía Joy sobre retiros de yoga y aceites esenciales. Sentía miradas que me miraban de vez en cuando, nada directo, solo esas miradas de reojo que la gente lanza cuando intenta interpretar un titular en tu cara. Bebí un sorbo de sidra. Demasiado dulce. Entonces miré mi reloj. La cena está casi lista, anunció Melinda alegremente, así que todos busquen su asiento. Todos nos dirigimos al comedor como si sus palabras nos arrastraran con hilos invisibles. Esa habitación parecía una portada de revista. Mesa de roble pulido, mantel blanco impecable, porcelana dorada, velas, tarjetas de lugar escritas a mano, un pavo asado del tamaño de un niño pequeño en el centro. Recorrí la mesa con la mirada. El lugar de Mason estaba al frente y al centro. Trinity, junto a sus padres. El de Camille, a 3 sillas de la cabecera, a mi lado. Entonces lo vi. Mi plato. Rosa. Plástico. Cubierto de unicornios danzantes, estrellas y soles sonrientes. Un tenedor y una cuchara de dibujos animados a juego. Lo miré fijamente, casi esperando que desapareciera. Quizás era una broma. Un error. No lo fue. Melinda pasó detrás de mí, y sin siquiera mirarme, dijo, ya que eres impotente y no puedes darle hijos a mi hija, más te vale comer como tal. Hubo un momento de absoluta quietud. Como si toda la sala exhalara a la vez y luego contuviera la respiración. Trinity parecía atónita. Félix parpadeó. La boca de Camille se entreabrió y se le escapó un suave susurro. «Mamá». Alguien soltó una carcajada que se convirtió en tos. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no hablé. Todavía no. En cambio, respiré hondo, metí la mano en el bolsillo interior de mi abrigo y sentí el roce del sobre contra mis dedos. No había planeado usarlo. Lo había traído para cerrar. Por si acaso. Ahora lo sentía necesario. Deslicé mis dedos alrededor del papel. Camille me miró horrorizada. Theo, dijo en voz baja. Por favor. No aquí. Asentí una vez, sin prometer nada. Porque la decisión ya estaba tomada. Que tuvieran su espectáculo. Simplemente no se dieron cuenta de que había traído la escena final. No me senté de inmediato. Me quedé allí, mirando el plato como si fuera a desaparecer si parpadeaba lo suficiente. Pero allí se quedó, de plástico rosa, sonriendo con unicornios y sol como una cruel broma privada. El tenedor y la cuchara a juego, redondeados y con la punta de goma como para evitar que me hiciera daño, solo empeoraron las cosas. Todo parecía sacado de una guardería, no de un comedor de acción de gracias rodeado de cristal y porcelana con borde dorado.
Cuanto más tiempo permanecía allí, más se extendía el silencio. Nadie sabía a dónde mirar. Camille estaba paralizada a mi lado, con la mano a medio camino entre alcanzar la mía y agarrarse el estómago. Mason se recostó en su asiento, visiblemente divertido. Trinity nos miró a mí y a Melinda, sin saber si reír o hacer una mueca. Incluso su bebé pareció tranquilizarse, como si el aire mismo hubiera cambiado. Melinda tampoco se sentó. Se quedó cerca de su asiento como si posara para un retrato familiar, con los dedos delicadamente apoyados en el respaldo de la silla y la barbilla ligeramente levantada. La reina de la mesa. Ese asiento es para ti, Theo, dijo con dulzura, como si me ofreciera un regalo. No seas tímido. Giré la cabeza lentamente hacia ella y, por un momento, no reconocí mi propia voz. ¿En serio? Me miró parpadeando, con expresión de confusión educada. ¿Qué? Es solo un plato. No, dije con voz más firme esta vez. No lo es. Camille intervino rápidamente, su voz apenas era un susurro. Mamá, esto es demasiado. Melinda se encogió de hombros. Es acción de gracias. Es una broma. Relájate. Creí que éramos familia. Los chistes suelen ser de gente riéndose, dije, todavía de pie, sin tocar el asiento. ¿A alguien le parece gracioso? Mason sonrió con sorna, pero guardó silencio. Trinity se removió incómoda en su silla. Camille me miró, luego a su madre, y luego a mí. Dividida entre la familia de la que provenía y la que eligió, Melinda finalmente se sentó con un suspiro largo y exagerado, como si yo fuera quien armara un escándalo. Sinceramente, no es tan profundo. Pero si vas a hacer esto incómodo, pues adelante. Debería haberme ido. Todo mi cuerpo me decía que me fuera. Que tomara la mano de Camille, volviera al coche y pasara el día de acción de gracias en un lugar tranquilo. Algo amable. Pero no lo hice. Porque algo cambió dentro de mí en ese momento, no solo ira, sino claridad. Una fría y silenciosa certeza de que esto no iba a parar a menos que yo lo hiciera. Así que me senté. Justo ahí, al final de la gran mesa, frente a Mason y 2 asientos más allá de la mujer que creía que yo era menos que un hombre. Me puse la servilleta de tela en el regazo. Y luego, con deliberación, metí la mano en el bolsillo del abrigo. El sobre aún estaba tibio por haber estado cerca de mi pecho. Lo sostuve con delicadeza, como algo sagrado, y lo coloqué junto al plato rosa con lentitud y precisión. Mis manos no temblaban. Camille abrió mucho los ojos. Theo, susurró con urgencia, aquí no. No vine a que me humillaran, dije en voz baja, solo a ella. Lo sé, susurró de vuelta. Pero, por favor, no hagas esto. Así no. Al otro lado de la mesa, Melinda se sirvió otra copa de vino, con aspecto bastante satisfecho. Camille, ¿en serio estás defendiendo esta reacción exagerada? Es un plato de plástico. Actúa como si lo hubiera atropellado con un autobús. No, Melinda, dije, alzando un poco la voz, te comportas como si fuera invisible. Como si los últimos 3 años de dolor, confusión y acusaciones susurradas nunca hubieran sucedido. Como si todo lo que me han lanzado, desde los comentarios pasivo-agresivos hasta los folletos sobre infertilidad masculina, fueran solo bromas inofensivas. Estás siendo dramático, dijo. De nuevo, Camille se puso de pie. Y eso llamó la atención de todos. No era una persona ruidosa. Camille era la dulce, la pacificadora. Pero esta vez su voz salió nítida y clara. ¿Basta? Todos ustedes. Simplemente deténganse. Todos se quedaron quietos. Miró a su alrededor con una mirada feroz. Mi esposo ha sido culpado, burlado y faltado al respeto por esta familia durante años. Por algo de lo que nunca hablamos, porque era privado, porque era doloroso, y ahora lo has sacado a relucir delante de todos como si fuera un truco de magia. Melinda parpadeó, claramente sorprendida. Camille se giró hacia mí. Te dije que no trajeras los papeles. Te pedí que lo dejaras ir. Pero ahora, al ver esto, señaló el plato con la voz entrecortada. Entiendo por qué tuviste que hacerlo. No me moví. Todavía no.
Entonces Camila sintió lentamente. Hazlo. Ese fue el permiso que no sabía que estaba esperando. Me levanté y tomé el sobre. Quiero dejar algo claro. Empecé dirigiéndome a toda la mesa. Llevamos 3 años intentando tener hijos. Y durante 3 años, he asumido la culpa silenciosa. He visto a gente, especialmente a una persona, insinuar que, de alguna manera, yo era menos hombre. Que yo era la razón por la que Camila aún no tiene un hijo. Y me callé. Por respeto. Melinda volvió a levantar su copa, pero no bebió. Su rostro se puso rígido. Pero el respeto, continué, es mutuo. Abrí el sobre lentamente y saqué la única página que contenía. Estos son resultados de una clínica de fertilidad. No son míos. Los míos salieron normales. Estas son de Camille. Dejé que las palabras se asentaran. Le diagnosticaron insuficiencia ovárica prematura. Su reserva de óvulos se ha agotado. No es posible la concepción natural. Y ella lo sabe. Ya lo sabía. Hemos probado tratamientos hormonales. Hemos hablado de la FIV con donantes. Hemos pasado por el dolor y la esperanza, y de vuelta. Juntos. Trinity había dejado de masticar. Félix parecía querer meterse debajo de la mesa. Mason finalmente guardó silencio. Camille volvió a sentarse lentamente, con la mano temblorosa en el regazo. Nunca dije nada, añadí, ahora más suave, porque no era asunto de nadie. Pero si van a burlarse de mi hombría con plástico rosa en una mesa, entonces digamos la verdad. Doblé la página y la puse junto a mi plato intacto. Luego volví a sentarme. Melinda no dijo ni una palabra. Su copa de vino seguía en su mano, pero la apretaba con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Me miró como si acabara de hablar en otro idioma. Harold se aclaró la garganta en la cabecera de la mesa. Bueno, dijo con torpeza. ¿Vamos? ¿Bendecimos la mesa? Nadie respondió. Nadie se movió. Excepto yo. Volví a coger la servilleta y empecé a cortar el pavo. Por un segundo, quizá más, todo en la habitación se detuvo. No quiero decir que la gente simplemente se detuviera. Quiero decir, el aire mismo pareció detenerse, como si la casa contuviera la respiración, temerosa de emitir un sonido después de lo que acababan de decir. Los resultados de la prueba estaban sobre la mesa, blancos y contrastantes con la porcelana pulida de madera con bordes dorados. Una cruda verdad, vertida en medio de una mentira navideña bien pensada. Nadie tomó el pavo. Nadie pasó un plato. Incluso los bebés en brazos de Trinity guardaron silencio, como si el peso de las palabras hubiera oprimido a cada alma en esa sala, por pequeña que fuera. Camille se sentó a mi lado, con los hombros tensos y la mirada fija en el sobre. No habló. No tenía por qué hacerlo. Su silencio era más fuerte que cualquier arrebato. Y, sinceramente, no sabía si ese silencio era desolación o de alivio. Melinda, por primera vez en su vida, no sabía qué hacer con la boca. Sus labios se entreabrieron ligeramente, con la mirada fija en el papel que tenía delante, como si fuera a estallar en llamas. No se había movido desde que volví a sentarme, con la copa de vino aún agarrada entre dos dedos tensos, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en el tallo. Harold, su marido, el tranquilo Harold sin brazos, fue el primero en despertar del trance. Se aclaró la garganta y tomó el cuchillo de trinchar. Bueno, tartamudeó. Quizás deberíamos. No, dijo Camille de repente, con voz cortante. Rompió la tensión como un cristal rompiéndose contra una baldosa. No vamos a fingir que no pasó. No esta vez. No otra vez. Todos se giraron a mirarla. Ni siquiera yo esperaba que hablara así. Camille era tranquila por naturaleza, alguien que manejaba los conflictos como si fueran brasas. Pásalo rápido, no te quemes. Pero algo había cambiado en ella. Lo vi en su rostro. Ese día dejó de cargar con la culpa. No porque me avergonzara de ellos, sino porque pensé que aún podía proteger a esta familia de sí misma. Del juicio, de las suposiciones, de la crueldad disfrazada de bromas. Melinda se movió un poco, pero Camille no había terminado.
Llevo años intentando ganarme tu aprobación, mamá. Años fingiendo que tus comentarios no me dolían. Años riéndome cuando te burlabas de que no tuviéramos hijos, como si eso fuera una broma para mí. O para él. Ella asintió hacia mí. Lo dejé pasar. Y es culpa mía. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj sobre la chimenea. No quería que supieras que estaba rota, dijo Camille finalmente, con las palabras atoradas en la garganta. Pero ya no lo estoy. Porque no lo estoy ocultando. No me estoy escondiendo. Y estoy completamente harta de dejar que humilles a mi esposo para proteger tu fantasía de lo que debería ser una familia. Se detuvo. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra, y vi una lágrima deslizarse por su mejilla. Se la secó rápidamente con el dorso de la mano, sin buscar compasión, solo alivio. Al otro lado de la mesa, Trinity dejó su copa con un fuerte tintineo. No tienes idea de cuánto tiempo he deseado que alguien dijera eso, dijo en voz baja. Melinda se giró hacia su hija con incredulidad. ¿Trinity? No, mamá, interrumpió con voz tranquila pero fría. Llevas años haciendo esto. Controlabas la conversación. Preocupación convertida en arma. Me lo hiciste cuando me casé con Félix. Dijiste que me estaba apresurando a ser madre solo para ganarle a Camille. Incluso le dijiste a la tía Joyce que Camille no estaba hecha para tener hijos porque estaba demasiado centrada en su carrera. Y ahora mira. Joyce levantó la vista de su asiento del fondo y murmuró, me lo dijo. Muy bien. Melinda abrió la boca y luego la cerró. Para una mujer que siempre tenía la última palabra, el silencio no le sentaba bien. Tomé un sorbo de agua y miré a Mason. No había dicho ni una palabra durante todo el rato. Ni comentarios petulantes ni indirectas sarcásticas. Se quedó mirando su plato, con el tenedor girando lentamente en su mano, como si no supiera qué hacer con él. Por una vez, miró. Inseguro. Harold volvió a dejar el cuchillo de trinchar y exhaló. Bueno, creo que esa es la verdad más grande que esta mesa ha visto en una década. Quizás nunca, añadió Trinity. Aún así, Melinda no dijo nada. Su rostro estaba pálido, como si hubiera perdido todo el color. Tenía los hombros rígidos y los labios ligeramente temblorosos, como si todos los insultos que había lanzado le volvieran a la vez. Finalmente, se puso de pie. No pronunció ningún discurso. No se defendió. Simplemente se levantó, salió del comedor y desapareció por el pasillo hacia la cocina. El silencio que siguió fue diferente. No pesado, sino ligero. Como si algo se hubiera levantado. Como si la habitación finalmente hubiera exhalado. Camille se inclinó hacia mí, apoyando la cabeza brevemente en mi hombro. ¿Estás bien?, susurró. Estoy bien, dije en voz baja. ¿Y tú? Asintió, secándose otra lágrima con la punta de la servilleta. Creo que sí. Por primera vez en mucho tiempo, la gente empezó a moverse de nuevo. Félix subió a uno de los bebés para cambiarle el pañal. Joyce empezó a servir más vino. Trinity empezó a recoger los platos vacíos del extremo de la mesa de los niños. No era normal. No era cómodo. Pero era real. Y para esta familia, eso era nuevo. Camille se giró hacia mí. Lamento que haya tenido que pasar así. Le tomé la mano por debajo de la mesa. No lo soy. No lo eres. No, dije. Porque ya salió. Se acabaron las apariencias. Se acabaron los rumores a puerta cerrada. Camille soltó una suave risa. Tú y ese plato de unicornio, dijo, negando con la cabeza. Nunca lo olvidaré. Yo tampoco, dije. Volví a mirar el plato. Ahora parecía más pequeño, ridículo incluso. Pero había cumplido su función. Había dejado al descubierto las grietas que se escondían bajo sonrisas refinadas y cenas perfectas. Y a veces, necesitas algo que te derrumbe. Antes de que alguien siquiera pensara en arreglarlo, no planeé exponerlo todo así. No entré en esa casa con la gran visión de convertir el Día de Acción de Gracias en un tribunal. Pero a veces el peso del silencio se acumula como una presa,
y basta con una grieta, un plato rosa de plástico, y de repente todo lo que has estado reprimiendo durante años sale a raudales. Y una vez que sale, no puedes recuperarlo. No es que quisiera. Él sobreseguía en la mesa junto a mí, sin abrir, pero expuesto. Como una prueba expuesta a la vista de todos. No necesité volver a mostrarla. Las palabras que había pronunciado ya se habían clavado en la mente de todos como espinas. Basta de preguntas. Basta de suposiciones. Basta de bromas sarcásticas sobre esforzarse más o sugerencias sobre congelar la paz. El misterio se había resuelto. Y nadie lo vio venir. Miré al otro lado de la mesa y vi a Trinity picotear su puré de papas sin comer. Su rostro palideció y su habitual actitud alegre se tornó más serio. Camille seguía sentada a mi lado, con la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada pesada pero sin vergüenza. Sentí que su respiración se calmaba a mi lado. Su padre, Harold, por fin volvió a hablar. Recuerdo cuando empezaron a hablar de niños, dijo en voz baja, como si recordara tiempos más felices. Tu madre dijo que solo eran nervios, que eras demasiado moderna, que esperabas demasiado, que estabas demasiado concentrada en el trabajo. Negó con la cabeza lentamente, pero observé cómo mirabas a los bebés, Camille. Cada vez que Trinity traía el suyo, ansiabas uno. Lo notaba. El labio inferior de Camille tembló levemente. Harold me miró y vi cómo la mirabas, como si dieras lo que fuera por quitarle ese dolor. No respondí. No podía. A pesar de todas las burlas de Melinda, el padre de Camille nunca se había sumado. Se había mantenido casi siempre en un segundo plano, con una mano en su whisky y la otra en el control remoto, evitando el fuego cruzado. Siempre supuse que simplemente estaba desconectado, pero ahora me di cuenta de que había estado observando, en silencio, tal vez incluso con impotencia. Debería haber dicho algo antes, añadió. Debería haberlo callado. Camille le dedicó una suave sonrisa, pero pude ver el dolor que se escondía debajo. Melinda aún no había regresado. Quizás había subido a refugiarse en la sombra de su propia vergüenza. O quizás estaba en la cocina, paseándose, reescribiendo la escena en su cabeza para poder regresar con la respuesta perfecta. Con Melinda, el silencio nunca fue un estado natural. Era una estrategia. Pero esta vez, creo que el silencio la venció. Todavía no entiendo por qué nunca se lo contaste a nadie, dijo Trinity de repente, con voz más suave. ¿Por qué lo mantuvieron tan en secreto? Camille se giró hacia su hermana, y por un momento pensé que podría desviar la conversación. Pero no lo hizo. Porque mamá lo habría convertido en algo personal, dijo sin rodeos. Habría culpado a Theo. O habría dicho que esperé demasiado. O que fui egoísta. Lo habría tergiversado. Y no quería que nuestro dolor se convirtiera en otro escándalo de Roy del que hablar en voz baja mientras tomábamos un cóctel. Trinity asintió lentamente. No te equivocas. Camille tomó su vaso de agua y bebió un sorbo. Luego, al dejarlo, añadió, no se lo dijimos a nadie porque todavía estábamos de duelo. Todavía lo estábamos procesando. Cada vez que veía un anuncio de embarazo, o pasaba junto a un cochecito de bebé, o veía a un niño riéndose en el carrito del supermercado, sentía que el mundo me recordaba lo que no pude tener. Ella se volvió hacia mí. Y a pesar de todo, se quedó. Cada cita médica. Cada ronda de pruebas. Cada larga noche que lloraba en la almohada porque mi cuerpo me traicionaba. Theo nunca me culpó. Nunca se apartó. Nunca me hiciste sentir inferior. Bajé la mirada, no por vergüenza, sino para mantener la compostura. No tenías que decir eso, susurré. Sí, lo hice, respondió ella. Al otro lado de la mesa, Mason por fin se despertó. Había permanecido en silencio desde el momento en que le revelé el diagnóstico, su plato estaba intacto, su presunción había desaparecido. Y cuando habló, su voz carecía de su habitual mordacidad. Siempre pensé que eras el débil, dijo, mirándome fijamente. Camille se estremeció un poco, pero le sostuve la mirada. ¿Y ahora? Pregunté. Él asintió lentamente, casi como si le doliera. Ahora ya no estoy tan segura. Eso para Mason fue lo más cerca que estaría de una disculpa.
No lo sabía, añadió, en voz más baja. O sea, no tenía ni idea de que fuera Camille. No se suponía que lo hicieras, dije. No se trataba de proteger su reputación. Se trataba de proteger su corazón. Se hizo una larga pausa entre nosotros. Mason se recostó en su silla y exhaló. Bueno, dijo, volviendo a coger el tenedor. Ahora me siento como un idiota. Trinity rió secamente. En cierto modo lo eres. Y entonces, como si fuera una señal, el bebé en su regazo soltó un fuerte llanto, recordándonos a todos en la sala que la vida continuaba, incluso cuando sentíamos que no. Félix tomó al bebé con cuidado, poniéndose de pie y haciendo un gesto hacia Camille. Por si sirve de algo, yo también lo siento. Y admiro cómo lo manejaron. La mayoría se habría derrumbado. Casi lo hicimos, dijo Camille en voz baja. Pero no lo hiciste, dijo. Comimos, por fin. En silencio, reflexivamente. La comida aún estaba caliente. El vino seguía sirviéndose. Pero la comida ahora se sentía diferente, menos como una celebración y más como un velorio por los años que habíamos perdido fingiendo. Aún así, no era amargo. De hecho, había una extraña calma, como la que sigue a una tormenta largamente esperada. Cuando llegó el postre, pasteles de nuez y calabaza dispuestos con una perfección innecesaria en bandejas de plata, Camille no se movió para servir. Ella simplemente se sentó allí, apoyando la cabeza suavemente en mi hombro. Estoy cansada, susurró. Yo también. Pero me siento más ligero. Le besé la coronilla. Eso pasa cuando dejas de cargar con algo que nunca te correspondió. Entonces, mientras se servían las últimas rebanadas de pastel y se reanudaba el tintineo de los tenedores, Melinda regresó. No habló. Todavía no. Pero cuando levanté la vista, vi algo que nunca había visto en su rostro. Ni ira ni presunción. No control. Vergüenza. Y tal vez, solo tal vez, el comienzo de la comprensión. Melinda no dijo ni una palabra al volver a entrar en la habitación. Se quedó un momento en la puerta, iluminada por la luz de la cocina. Su suéter estaba ligeramente arrugado, su lápiz labial se había desvanecido y su mirada, siempre penetrante, siempre crítica, parecía extrañamente vacía. Por una vez, la mujer que solía dominar la sala simplemente existía. ¿Tranquila? ¿Pequeña? Regresó lentamente a su asiento, se sentó y dobló la servilleta en su regazo con una elegancia practicada, como si la memoria muscular la llevara allí donde su mente se había entumecido. Nadie se movió. Camille no habló. Trinity evitó el contacto visual. Mason tomó su vino, pero no lo bebió. Incluso los bebés volvieron a guardar silencio, como si algo en la habitación les dijera que no debían interrumpir. La observé. No por despecho. No por la satisfacción que la gente podría esperar. No me estaba regodeando. Estaba presenciando algo que nunca pensé que presenciaría. El desmoronamiento de Melinda Royce. No hubo gritos ni platos rotos. No hubo sillas tiradas. No hubo salidas dramáticas. Su caída fue más silenciosa de lo que imaginaba. Como ver a una fina estatua de porcelana desarrollar grietas diminutas, demasiado pequeñas para notarlas al principio, pero que se extendían, inevitables. Tomó su copa de vino y bebió un sorbo. Su mano tembló levemente, lo justo para que el borde le rozara el diente. El postre está muy bueno, dijo al fin, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Quién hizo la nuez? Trinity parpadeó y luego respondió, vacilante, Camille. Como siempre. Melinda asintió y dejó su copa. Es perfecto. Camille no respondió. La mirada de Melinda se desvió hacia mí. Abrió la boca ligeramente, pero no pronunció palabra alguna. Parecía que quería decir algo, quizás disculparse, quizás explicarse. Pero no consiguió nada. Solo silencio y el leve tintineo de los tenedores sobre la porcelana mientras el resto de la mesa reanudaba torpemente el postre. Harold observaba a su esposa con atención, con cautela. La había visto derrumbarse antes, imaginé, pero nunca en público. Esto era diferente. No fue una crisis nerviosa. Fue un colapso silencioso,
y esta vez no parecía saber cómo contenerla. Tomé el tenedor y seguí comiendo, aunque solo fuera para hacer algo con las manos. El pastel estaba realmente bueno, aunque hacía tiempo que había perdido el apetito. Camille se sentó erguida, serena pero distante. Sus ojos no estaban puestos en la mesa, ni en la comida, ni siquiera en su madre. Estaban en algún lugar lejano, procesando, ordenando, sanando con las pequeñas cosas que uno hace cuando el caos se detiene lo suficiente como para respirar. Melinda finalmente volvió a hablar. No lo sabía, dijo. La frase salió plana, vacía. Dejé el tenedor. No quería saberlo. Eso captó su atención. Se giró hacia mí con los ojos brillantes. No es justo, ¿verdad?, pregunté con voz tranquila. Camille se movió ligeramente, no para detenerme, solo para demostrar que me escuchaba. No querías saber la verdad, continué. Porque la verdad habría arruinado la historia que te habías construido. Aquel en el que yo era el punto débil. El problema. El que no pudo darle a tu hija la vida que querías para ella. No quise decirlo. ¿Lo dijiste en serio? Camille lo interrumpió. Su voz no sonaba enojada. Era cansada. Resignada. Has dicho en serio cada indirecta, cada comentario, cada sugerencia de que me casé con alguien inferior. Sabías exactamente lo que hacías. Melinda se estremeció, y lo vi. Esa pequeña mueca en sus hombros. Quizás las palabras finalmente le llegaban, o quizás era solo la primera vez que alguien las decía en voz alta. Creí que te estaba protegiendo, dijo. ¿De verdad lo creo? No, respondió Camille. Estabas protegiendo tu orgullo. Te avergonzaba que tu hija no tuviera pancita para presumir mientras tus amigas presumían de sus nietos. Querías echarle la culpa a alguien, y Theo era conveniente. Melinda tensó la mandíbula. Sus dedos retorcieron lentamente el borde de la servilleta. Simplemente no quería que te perdieras la vida que yo tuve. Y tal vez no quería tu vida, espetó Camille. Eso volvió a silenciar a todos. Camille rara vez se enfadaba, pero cuando lo hacía, era como un trueno que retumbaba en un campo tranquilo. Melinda la miró atónita. Camille continuó. ¿Crees que he sido miserable sin hijos? Que lloro hasta quedarme dormida todas las noches deseando una fantasía suburbana que puedas exhibir frente a los vecinos. Y sí, dolió. Durante mucho tiempo, dolió muchísimo. Pero encontré alegría en otras cosas. En el trabajo. En los viajes. En mi matrimonio. No lo viste porque no encajaba con tu imagen de cómo debería ser mi vida. Me equivoqué, dijo Melinda en voz baja. Camille ladeó la cabeza. ¿En qué exactamente te equivocaste? Melinda dudó. Luego me miró. Estaba equivocada con él. Parpadeé. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no era una de ellas. Pensé que Theo no era lo suficientemente fuerte, continuó. Demasiado silencioso. Demasiado suave. Pero se necesita fuerza para llevar una carga así. Guardar silencio. Proteger a alguien del juicio. Sentarse a esta mesa año tras año y nunca arremeter. Se le quebró la voz. Has sido más fuerte de lo que jamás creí. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no dije nada. Miré a Camille, que observaba a su madre como si viera a una extraña intentando adoptar un rostro familiar. No pido perdón, añadió Melinda. Ahora no, pero necesitaba decirlo. En voz alta. Antes de que me devorara. Camille me miró y me preguntó en silencio qué pensaba. No supe qué responder. ¿Qué haces cuando una persona así, orgullosa, insensible, inflexible, finalmente se derrumba? No la pateas mientras está en el suelo. Pero tampoco te apresuras a levantarla. Deja que se queden con el daño. Deja que sientan cómo se agrieta la porcelana. Porque solo entonces decidirán si quieren arreglarlo. Melinda se levantó lentamente. Estaré en la cocina, dijo. Si alguien quiere hablar. Salió en silencio. Sin una salida dramática. Simplemente se fue. La habitación permaneció en silencio un buen rato. Entonces Trinity tomó su agua,
Se aclaró la garganta y susurró, bueno, este es el día de acción de gracias más raro que hemos tenido. A Mason se le escapó una risita. Sí. No hay competencia. Joyce brindó. Por la más rara y la más auténtica. Todos también lo hicimos. Hasta Camille. Bajé la vista al plato de plástico rosa que aún estaba a mi lado. Aún brillante. Sigue siendo ridículo. Pero, por alguna razón, ya no parecía un arma. Parecía una reliquia. Un símbolo de lo que fue y de lo que podría no volver a ser. Melinda no regresó para el resto de la cena. Se quedó arriba, con las puertas cerradas, y la casa finalmente exhaló. Por una vez, la casa de los Royce no parecía un tribunal. Nadie estaba siendo juzgado. Nadie medía su valor con miradas de suficiencia ni cumplidos ambiguos. La tensión que había dominado cada comida navideña durante años había desaparecido, no había sido reemplazada por consuelo, sino por algo más sincero. Una vulnerabilidad extraña y silenciosa. Harold se disculpó para llevarle un plato a Melinda. No dijo mucho, simplemente se levantó de la silla, tomó una generosa porción de pavó y puré de papas y desapareció por la escalera alfombrada. Al regresar, parecía alguien que acaba de aguantar una tormenta y se da cuenta de que el techo aún resiste, pero a duras penas. No habla, dijo en voz baja mientras volvía a sentarse. Quizás sea lo mejor. Nadie se opuso. Camille se sentó a mi lado, con el cuerpo ligeramente inclinado hacia el mío, con una pierna enganchada suavemente alrededor de mi tobillo por debajo de la mesa. Era la clase de cercanía que no necesitaba palabras. Una silenciosa confirmación de que seguíamos aquí, de pie, juntos. No me lo esperaba, dijo en voz baja, inclinándose hacia mí. ¿Qué parte? Toda. Tú. ¿Ella? La forma en que todo se abrió, de repente. Miré mi plato, ahora frío. El rosa había sido reemplazado por uno de verdad en algún momento. Joyce, creo, lo había cambiado discretamente sin que nadie lo viera. Pero aún recordaba los bordes de plástico, como brillaba bajo la lámpara de araña, ridículo y cruel. No pensaba decir nada, admití. Pero cuando dejó el plato yo. Ya lo sé, dijo Camille rápidamente. Tenías que hacerlo. Y me alegro de que lo hicieras. Su voz tembló levemente. No solo hablaba del plato. Hablaba de años de dolor al tragar. Años fingiendo no oír los comentarios. Años jugando el papel de hija perfecta mientras me desmoronaban poco a poco por dentro. Puse mi mano sobre la suya. Al otro lado de la mesa, Mason guardaba un silencio inusual. Había empezado a beber su vino en silencio, con la mirada fija en el mantel como si éste contuviera respuestas que no quería decir en voz alta. La petulancia lo había abandonado. También los comentarios sarcásticos. Era casi inquietante, como ver a un león acurrucarse voluntariamente en una perrera. ¿Estás bien?, le pregunté a Camille de nuevo, solo para asegurarme. Creo que sí, dijo ella. Creo que todavía estoy averiguando qué significa ok. Me pareció lógico. Gran parte de nuestras vidas se había visto influenciada por cosas no dichas, expectativas, suposiciones y vergüenza. La necesidad de Melinda de controlar, de actuar, de preservar la ilusión de perfección. Nuestro silencio había mantenido intacta la dinámica familiar durante años. Pero no estaba intacto. Se había estado pudriendo por dentro. Y hoy, por fin, se derrumbó. No me arrepentí. Pero tampoco me sentí victorioso. Porque la verdad tenía un precio. Arriba, una puerta crujió levemente. No se oyeron pasos. Todos la oímos. Pero nadie comentó. En cambio, Trinity empezó a recoger los platos, su habitual energía alegre se atenuó, convirtiéndose en algo más concentrado. Se movía más despacio de lo habitual. Con más cuidado. Como quien lleva algo frágil. Quizás lo era. Su esposo, Félix, llevó a los bebés al corral de la sala, murmurando algo sobre alejarlos de aquella montaña rusa emocional. Envidié su sencillez. Su papel en todo esto era mínimo, secundario. La mía no. ¿Crees que lo dirá? Yo tampoco. Lo mismo era silencio, actuación y una cortesía superficial.
Si íbamos a construir algo real, algo mejor, tenía que partir de la verdad. Y la verdad tuvo un precio. Mason finalmente habló. «Sabes que está mal», dijo, sin levantar la vista. Todos esperaron. «Siempre pensé que eras el débil», murmuró. «El forastero. El que tuvo suerte de casarse». Lo dejé hablar. No lo interrumpí. «Pero te sentaste aquí y lo aceptaste. Año tras año. Sonrisa tras sonrisa falsa. Nunca te defendiste. Nunca te enojaste. Y hoy, te pusiste de pie y dijiste lo que todos hemos tenido demasiado miedo de decir. No eras el débil». Parpadeé, sin saber cómo responder. «Yo sí lo era», añadió. Eso me impactó más que cualquier otra cosa ese día. Trinity, que acababa de regresar con una nueva bandeja de rebanadas de pastel, se detuvo al oír sus palabras. No se burló. Ella simplemente le dio una rebanada y se fue, como si su confesión le hubiera valido el postre. Camille exhaló a mi lado. «Siento que hemos estado fingiendo tanto tiempo que olvidé cómo parar». «Acabas de hacerlo», dije. «Lo sé», susurró. «Y se siente extraño. Pero también bien». Nos sentamos allí un rato, simplemente respirando. Dejando que todo se calmara. No más explosiones. No más discursos. Solo silencio. Quiero. El colapso no fue ruidoso. No fue explosivo. Pero era real. Los muros no se derrumbaron de golpe, simplemente se erosionaron hasta que no quedó ningún lugar donde esconderse. Melinda no regresó esa noche. Harold nos contó después que ella le pidió que durmiera en la habitación de invitados. «Está pensando», dijo. «Y no suele hacerlo». Nadie rió. No era broma. Era una verdad envuelta en resignación. A medida que los invitados empezaban a salir, hubo más abrazos de lo habitual. Trinity me abrazó fuerte y susurró, «Gracias. Por decir lo que no pudimos decir». Joyce me besó en la mejilla y me dijo, «Fuiste valiente. Aunque fuera un desastre». Mason asintió. Nada más. Pero significaba algo. Camille y yo recogimos nuestras cosas, su plato para tarta, un pequeño recipiente con las sobras, una bufanda que casi olvidó en la barandilla, y caminamos en silencio hacia el coche. Volvió a mirar hacia la casa. Le pregunté, «¿Estás bien?» Sonrió levemente. «Por primera vez, creo que sí». Abrí la puerta y la ayudé a subir, luego me subí al asiento del conductor. Mientras nos alejábamos, metí la mano en la bolsa de sobras. Justo encima, envuelto en papel aluminio, estaba el plato de plástico rosa. Camille lo vio y soltó una risa silenciosa. No era amargura. No era burla. Justo la clase de risa que surge tras una liberación larga y dolorosa. Lo recogió y lo sostuvo un momento, dándole vueltas. «¿Deberíamos tirarlo?», pregunté. Ella negó con la cabeza, sonriendo suavemente. «No. Quedémoslo». «¿Por qué?» «Porque lo rompió todo», dijo. Y quizá era justo lo que necesitábamos. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando salimos. No un silencio en el sentido pacífico, sino la quietud de un teatro después de que los actores hayan hecho su última reverencia. Algo había terminado. Algo había cambiado. Camille no habló mucho durante el viaje a casa. No dejaba de darle vueltas al plato rosa en su regazo, mirándolo como si fuera un artefacto. Como si aún no pudiera creer que un solo trozo de plástico hubiera soportado tanto peso. Llegamos a casa justo antes de las 9. Nuestra casa se sentía más pequeña de lo habitual, pero no en el mal sentido. Se sentía segura. Honesto. Real. Sin candelabros ni porcelana antigua, solo el zumbido del refrigerador y el ligero olor a canela de las sobras del pastel de Camille. Dejó caer el abrigo sobre la silla junto a la puerta, se quitó los zapatos y se sentó a la mesa de la cocina. Me uní a ella, dejando el molde para tarta en la encimera y sacando 2 tenedores del cajón. Ninguna quería más comida, pero de todos modos probamos la tarta. Hay algo en el silencio compartido después de un día duro, es una conversación única. ¿Sabes en qué sigo pensando?
Preguntó finalmente, con voz cansada, pero clara. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo fingimos? Asentí. Sí. Años, Theo, dijo ella. 3 años sonriendo. Riéndome de chistes de bebés. Enviando actualizaciones falsas a gente que ni siquiera merecía saberlo. Una vez le dije a Trinity que estábamos esperando el momento adecuado. Les dije a mis compañeros que estábamos concentrados en viajar. Pero, en realidad, solo esperaba que el siguiente análisis de sangre fuera diferente. Extendí la mano por encima de la mesa y le tomé la suya. Pensamos que si esperábamos lo suficiente, se arreglaría solo, dije. Que tal vez solo era estrés. O la dieta. O el mal momento. Los ojos de Camille se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para contenerlas. Y cuando no lo hizo, pensé que yo era el fracaso. No lo eras. Ahora lo sé, susurró. Pero no lo sabía entonces. Eso me rompió el corazón. No porque fuera nuevo, sino porque había vivido junto a ese dolor sin saber cuán profundo era. Y entonces mi madre, continuó, con la voz temblorosa, se sentó allí y te humilló delante de todos. Y por un segundo, me quedé paralizada. De verdad que me quedé paralizada. Debería haberme levantado en cuanto vi ese plato. Te levantaste cuando importaba, dije. Y eso significa más de lo que crees. Ella asintió lentamente. Luego metió la mano en su bolso, sacó un pequeño papel doblado y me lo deslizó. Lo miré, confundido. ¿Qué es esto? Un folleto de una clínica de fertilidad, dijo. Pero de otro tipo. Uno que trata sobre embriones de donantes. Lo recogí hace 2 semanas. ¿Por qué no me lo dijiste? No estaba lista, admitió. No quería hacerte ilusiones. No después de todo. Pero después de hoy, me di cuenta de que ya hemos pasado por lo peor. Sobrevivimos a esa tormenta. Quizás sea hora de ver qué viene después. Abrí el folleto y lo hojeé. Fotos de parejas sonrientes. Estadísticas esperanzadoras. Testimonios que me hicieron un nudo en la garganta. No porque prometieran milagros, sino porque me recordaron que no estábamos solos. Que había gente que había pasado por el mismo fuego y había salido con algo nuevo. Extendí la mano por encima de la mesa y le toqué la mejilla. Hagámoslo. A ver qué pasa. Entonces sonrió, una sonrisa de verdad. De esos que hacía tiempo que no veía. Ese fin de semana no visitamos a nadie. No contestamos llamadas de familiares. Nos quedamos en casa, charlamos, vimos películas antiguas y dimos largos paseos por el barrio. Fue como redescubrir nuestro matrimonio en la tranquilidad posterior. Sin presiones. No hubo actuación. Solo nosotros. Entonces, a mitad de semana, ocurrió algo inesperado. Camille recibió un mensaje de su madre. Solo 2 palabras, lo siento. Sin emojis. Sin discursos largos. Sin excusas. Solo eso. Camille se quedó mirándolo un buen rato y luego dejó el teléfono sin responder. ¿Vas a responder?, pregunté con dulzura. Todavía no, dijo. Pero creo que lo haré. 2 días después, Melinda apareció en nuestra puerta. Sin previo aviso. Sin séquito. Solo ella, de pie en nuestro porche con un abrigo azul pálido y sosteniendo algo en ambas manos. Abrí la puerta con el corazón latiéndome con fuerza. Theo, dijo en voz baja. ¿Está Camille en casa? Sí, dije. ¿Quieres pasar? Dudó un momento y asintió. Camille apareció en el pasillo con una expresión indescifrable. Melinda miró a su hija con una incertidumbre que nunca antes le había visto. Sé que no merezco estar aquí, dijo, pero vine a intentarlo de todos modos. Luego extendió las manos. Sostenía el plato rosa. Pero ya no estaba completo. El plato se había roto, hecho añicos, por lo que parecía, y luego se había vuelto a armar. Pegado a lo largo de cada línea irregular, sus alegres unicornios de dibujos animados ahora interrumpidos por grietas plateadas. Y en el centro, donde una vez sonrió la cara del unicornio más grande, los bordes rotos se habían dispuesto en forma de corazón.
Lo destruí la noche que te fuiste, dijo Melinda. Lo destrocé en el fregadero. Pero luego recogí los pedazos. No sé por qué. Simplemente no podía tirarlos. Camille avanzó lentamente. Tomó el plato de las manos de su madre y lo contempló. Un recordatorio, dijo Melinda, de que incluso las cosas rotas pueden transformarse en algo mejor, si estás dispuesta a hacer el esfuerzo. Los labios de Camille se separaron, pero no salió ninguna palabra. Entonces, para mi sorpresa, dio un paso adelante y envolvió a su madre en un tierno abrazo. Sin lágrimas. Sin disculpas. Solo ese simple y tembloroso abrazo. Y, de alguna manera, significó más que 100 discursos perfectos. No nos hicimos mejores amigas después de eso. Melinda no se convirtió en una abuela cariñosa y cariñosa de la noche a la mañana. Pero empezó a aparecer. A las citas clínicas. A las sesiones de terapia. A las cenas tranquilas donde nadie hablaba de éxitos ni de fracasos, sino que simplemente compartían historias, esperanzas y los pequeños logros del día a día. Incluso empezó a tejer de nuevo. Patucos, gorritos. Sin presión, sin suposiciones. Solo como regalos. Símbolos. Quizás incluso oraciones. Una noche, Camille y yo estábamos sentadas en la cama revisando el papeleo para un nuevo programa de donantes. Ella sostenía la placa pegada en su regazo mientras revisaba los formularios médicos, con el pulgar trazando las grietas en forma de corazón. Esta placa representaba todo lo que andaba mal en nuestra familia, dijo. Ahora me recuerda cuánto hemos sanado. Sigue agrietado, dije. Nosotros también, respondió ella sonriendo. Y seguimos aquí. Era una fría mañana de sábado cuando entramos de la mano en la clínica de fertilidad. No con la misma emoción nerviosa que la primera vez hace años, sino con algo más profundo, algo más firme. Camille llevaba un abrigo de lana gris y estaba sin maquillaje, con el pelo recogido bajo un gorro de punto que Melinda le había hecho. Le abrí la puerta, y al entrar en la cálida sala de espera, me di cuenta de algo extraordinario. Ya no teníamos miedo. Aún había riesgos. Aún había incógnitas. ¿Pero la vergüenza? ¿El silencio? Eso había quedado enterrado en aquella mesa de acción de gracias junto con el plato rosa. Este fue un nuevo comienzo, uno que elegimos a nuestra manera. Melinda nos sorprendió al aparecer ese día. No la habíamos invitado. Ni siquiera me envió un mensaje. Simplemente apareció en la clínica 15 minutos antes de nuestra consulta, con una libreta en la mano y unas gafas de lectura que no sabía que tenía. Camille levantó la vista de la hoja de registro y parpadeó. «Mamá». Llamé a recepción, dijo Melinda, un poco sin aliento. Les dije que iba. Quería aprender. Quiero entender qué significa esto para ti. Camille la miró fijamente un momento y luego asintió levemente. Bien. Nos sentamos los tres juntos, hojeando folletos y haciendo preguntas. El médico nos explicó las opciones de embriones de donante, los programas de gestación subrogada e incluso la adopción de embriones. Cada camino estaba lleno de términos técnicos y plazos que nos habrían abrumado meses atrás. Pero esta vez, escuchamos. No nos asustó. No lloramos. Aprendimos. Melinda hizo preguntas inteligentes. No dominó la conversación ni nos presionó con sugerencias. Simplemente escuchó y tomó notas, mirando de vez en cuando a Camille, quien parecía entre sorprendida y cautelosamente apreciativa. Cuando la doctora salió a buscar una carpeta, Melinda se volvió hacia nosotros y dijo, antes pensaba que una familia tenía que tener cierta apariencia. Que la maternidad era la culminación de la feminidad. Pero me equivocaba. La familia no se trata de biología. Se trata de presentarse. Una y otra vez. Camille no respondió. Simplemente se acercó y apretó la mano de su madre. Esa noche, de vuelta en casa, encendimos la chimenea en la sala y nos sentamos en el suelo con tazas de té, con las piernas enredadas bajo una manta. Camille sostenía el plato rosa pegado en su regazo, mientras sus dedos trazaban las líneas plateadas en forma de corazón. Lo está intentando, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. ¿Le crees? Pensé en eso.
Melinda había pasado años creando una imagen y forzando el control, trazando límites entre quién pertenecía y quién no. Pero últimamente, esos límites habían empezado a difuminarse. A veces seguía cometiendo errores, comentando con demasiada dureza, interrumpiendo demasiado. Pero luego se disculpaba. Sin que nadie se lo pidiera. Eso era nuevo. No creo que sepa cómo deshacerlo todo, dije. Pero creo que está dispuesta a intentarlo. Camille se apoyó en mí. Ya basta. Por ahora. Unas semanas después, organizamos una cena en casa. Nada del otro mundo. Solo una mesa plegable, un asado y 6 sillas desparejadas, apretujadas en nuestro pequeño comedor. Llegó Mason. También lo hicieron Trinity y Félix con sus gemelos. Joyce trajo vino y una de sus raras ensaladas de col rizada. Y Melinda, bueno, trajo platos de papel. Todos se quedaron mirando cuando abrió la bolsa y empezó a ponerlos en la mesa. Trinity arqueó una ceja. ¿Desde cuándo usas platos de papel? Melinda ni se inmutó. Desde que me di cuenta de que los platos perfectos no hacen una familia perfecta. Camille sonrió discretamente y la ayudó a servirlos. Comimos. Nos reímos. Nos contamos historias. Por una vez, nadie comparó salarios ni estilos de crianza. Nadie preguntó por las fechas de parto ni nos presionó para que les diésemos novedades. Simplemente compartieron espacio con nosotros. Como se supone que deben hacer las familias. Después de cenar, mientras recogía las tazas de la mesa, Mason se me acercó y me dijo, lo dije en serio. Tú eres quien mantiene unida a esta familia ahora. Me volví hacia él. No intento contenerme. Ya no sigo fingiendo. Asintió. Eso es lo que quise decir. Al día siguiente, recibimos una pequeña caja por correo. Sin nota. Sin etiqueta. Dentro había fragmentos de otro plato rosa, este con forma de corazón de mosaico, casi idéntico al primero. Camille lo recogió y sonrió. Dijo que hizo una segunda. ¿Por qué? Camille le dio la vuelta y me enseñó el reverso. Estaban las palabras grabadas con rotulador dorado. Uno para el pasado. Uno para el futuro. No dijimos nada después de eso. Nos abrazamos en la cocina y dejamos que el momento se asentara. Pasaron las semanas. Las citas continuaron. Finalizamos nuestra solicitud de donante. Cada formulario que firmamos fue como si estuviéramos desgranando las últimas capas de dolor y esculpiendo algo nuevo. Algo diferente. Una noche, Melinda vino a cenar con una caja de cartón plana bajo el brazo. Te traje algo, dijo, dejándola sobre la mesa. Camille y yo la abrimos juntas. Dentro había un camino de mesa color crema, cosido a mano con delicadas vides verdes y pájaros azules cosidos a lo largo del borde. En el centro, bordado en pulcra cursiva, estaban las palabras. Hecho con grietas. Unida por decisión propia. Camille recorrió la costura con los dedos, con los ojos vidriosos. No es perfecta, dijo Melinda, nerviosa. Es precioso, dijo Camille. Lo pusimos en la mesa esa noche y comimos encima nuestra comida para llevar como si fuera un festín, porque en muchos sentidos lo era. La mesa que estábamos preparando no estaba hecha de reliquias familiares ni de expectativas rígidas. Se componía de conversaciones nocturnas, sesiones de terapia, perdón inestable y pequeños gestos de presencia. Se construyó lentamente, a veces con dolor, pero era real, y eso era más de lo que habíamos tenido antes. La Navidad en casa de Roy ya no era como antes. Para empezar, no había tarjetas de lugar, ni asientos rígidos, ni comentarios pasivo-agresivos sobre el jamón. Y lo más notable, todos en la mesa comían en platos de papel. Y no eran platos de papel de lujo. Eran platos de papel normales, comprados en la tienda, de colores pastel. De esos que encuentras en el pasillo de fiestas, junto a servilletas a juego con renos de dibujos animados. A primera vista, parecía absurdo. Ridículo, incluso. Una familia que antes medía el valor con cubiertos de plata, ahora repartía la salsa en frágiles discos de pulpa prensada. Pero para nosotros, lo era todo. Melinda se situó a la cabecera de la mesa, no para llamar la atención, sino para alzar un vasito de sidra y brindar.
No fue su habitual actuación prolongada. Nada de historias sobre el legado familiar. Nada de elogios incómodos para la última bonificación de Mason. Solo unas palabras sencillas. Empezamos de cero, dijo, observando cada rostro con la mirada. No más tradiciones que lastimen a la gente. Solo las que las forjen. Camille me miró, conteniendo las lágrimas. Asentí, con el pecho oprimido por una emoción que no esperaba sentir de nuevo en unas vacaciones familiares. Al otro lado de la mesa, Trinity sonreía, sosteniendo a uno de los gemelos mientras su esposo, Félix, intentaba evitar que el otro se comiera la servilleta. Joyce chocó su vaso de plástico con el de Mason, quien había cambiado su habitual presunción por una sonrisa humilde. No había hablado mucho desde Acción de Gracias, pero su presencia allí importaba. A veces, la gente adecuada aparece discretamente y se queda. La comida era sencilla. Carne asada, batatas, relleno, salsa de arándanos recién salida de la lata. Camille preparó su famoso pastel de nueces pecanas, y yo traje mi botella de vino caliente de siempre. Melinda había cocinado casi toda la comida ella misma. Sin catering. Sin subcontratación. ¿Casero? Imperfecto. Honesto. Mientras comíamos, hubo risas. Risa sincera, sin nerviosismo ni forzada. Camille contó una anécdota sobre nuestro viaje de campamento fallido, donde un mapache nos robó los malvaviscos. Mason intervino con un chiste sorprendentemente autocrítico sobre su terrible cita con una mujer que creyó llamarse Miles toda la noche. Incluso Harold, normalmente tranquilo y observador, contó una anécdota sobre el año en que Melinda quemó el pavó de Navidad e intentó culpar al fabricante del horno. A la hora del postre, Camille desapareció en la cocina y regresó con un plato tapado. Pero en lugar de ponerlo en la mesa, dio una vuelta y les dio algo a cada invitado. Un carrito pequeño y plegado. Miré el mío y lo abrí. Dentro, escrito a mano por ella, había 5 palabras. Gracias por venir. Eso fue todo. No es un mensaje largo. Ninguna explicación. Solo eso. Melinda leyó la suya 2 veces, con los labios apretados, y asintió lentamente, entre lágrimas, a Camille. Entonces se levantó y la abrazó fuerte, como una madre que por fin comprendió cómo es el amor cuando ya no se mide por las expectativas. Camille le devolvió el abrazo. Y por primera vez en mi vida, las vi como iguales. No son madre e hija. No son jueza ni acusada. Solo 2 mujeres, imperfectas, sanando, apoyándose mutuamente en una comprensión compartida. Más tarde esa noche, cuando ya habían recogido los platos y guardado las sobras en tuppers desparejados, salí al porche trasero. El aire frío me picaba en las mejillas, pero no me importó. Solo necesitaba un minuto. Respiré hondo para asimilarlo todo. Camille se reunió conmigo unos momentos después, envuelta en una manta. ¿Estás bien?, preguntó, apoyando la cabeza en mi hombro. Ya lo estoy. Ella se inclinó hacia mí. Yo también. Nos quedamos allí un rato, mirando el patio. El mismo donde Melinda solía organizar elaboradas búsquedas de huevos de Pascua y fiestas al aire libre cuidadosamente coreografiadas. Esa noche, estaba tranquilo. Árboles desnudos. Un poco de nieve. Nada destacable. Y, sin embargo, se sentía nuevo. Diferente. Esto se siente como paz, dije, sorprendida de lo ciertas que eran mis palabras. Camille asintió. Y solo hizo falta un plato de unicornio y una emboscada emocional para traernos hasta aquí. Me reí. ¿Deberíamos enmarcarlo? ¿El plato? Sí. O quizás donarlo a un museo de momentos familiares incómodos. Soltó una risita y luego se quedó pensativa. En realidad, estaba pensando que podríamos quedárnoslo. Ponerlo en la pared del cuarto del bebé. Me giré lentamente. ¿La guardería? Camille sonrió, radiante y radiante. Recibimos la llamada esta mañana. Nuestra solicitud de donante fue aprobada. Empezamos el ciclo de transferencia de embriones el mes que viene. La miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿En serio? Ella asintió con lágrimas en los ojos. Está pasando, Theo. Y así,
Todo lo demás se desvaneció. Todo el dolor. Toda la tensión. Todos los años de espera. No desaparecieron, pero cambiaron. Se convirtieron en el fondo de algo más brillante. Algo floreciente. La acerqué a mí, rodeándola con ambos brazos, y nos quedamos así en el frío, envueltas en algo más cálido que cualquier manta. Al día siguiente, Melinda nos envió un ramo a casa. Sin brillos. Sin un arreglo recargado. Solo hortensias azules suaves con una nota que decía, no más aletas. Acción de gracias, el día en que todo cambió. Ese plato, que una vez fue un insulto, se había convertido en el símbolo de nuestro punto de inflexión. Prueba de que incluso algo infantil, algo cruel, podía reutilizarse y convertirse en algo significativo. Un recordatorio de que las cosas que se supone que nos destrozarían a menudo se convierten en las que nos reconstruyen. Semanas después, mientras nos preparábamos para nuestro primer tratamiento, creamos una nueva tradición familiar. Cada vez que alguien nos visita, come en un plato de papel. No es broma. No es una declaración. Es solo un símbolo. Un recordatorio de que la mesa no importa. Lo que importa son las personas sentadas. Así que cuando nuestro hijo finalmente llegue y un día nos pregunte por qué no hay platos elegantes como en otros hogares, sonreiremos y se lo diremos. Esta familia se construyó con platos de papel y paz.